Hola, estimados estudiantes. Vamos a revisar este pequeño material sobre perspectivas teórico-metodológicas de las ciencias sociales. Y pues vamos a iniciar. Recuerden que estamos en contingencia y pues por lo mismo no podemos vernos, pero de cualquier manera pues esperemos que este material sea de su utilidad. Bien, las perspectivas teórico-metodológicas en las ciencias sociales, eh, para su estudio tenemos que entender primero qué es una perspectiva y qué es un enfoque. Una perspectiva, dice aquí, es donde está colocado el lente de la cámara, es decir, donde nosotros como observadores visualizamos una determinada imagen, fenómeno, proceso a partir de cierto ángulo y cierta distancia. Esta es una perspectiva, es decir, eh, un aspecto amplio, pues, de desde dónde vamos a ver eh, lo que queremos estudiar. El enfoque significa concentrarse en un objeto sobre ciertos aspectos o puntos. Se refiere también a los distintos puntos de vista con los que se puede observar alguna cosa o determinada situación. Recordemos que en ciencias sociales no hay una explicación única, sino que lo que tenemos son diferentes enfoques y perspectivas. Bien, existen entonces, ya lo vimos anteriormente, diferentes disciplinas científicas denominadas ciencias sociales que comparten todas ellas el interés por el estudio del ser humano en sociedad. En videos anteriores vimos cómo surge la ciencia política a partir de trabajos como el de El Príncipe de Maquiavelo, vimos la economía, el estudio de los procesos económicos a partir de la Revolución Industrial, cómo surge la sociología a partir de las diferencias que surgen producto de la sociedad industrial, y bueno, algunas otras ciencias sociales que tenemos aquí son la historia, la antropología, la psicología social, el derecho, por mencionar algunas. Cada disciplina, cada una de estas, ha desarrollado perspectivas teórico-metodológicas, así como enfoques conceptuales que son propios de cada una de estas disciplinas. Pero también durante el siglo XIX y principios del siglo XX surgieron perspectivas que se denominan ahora como clásicas, que influyeron en varias disciplinas sociales, es decir, en la sociología, la economía, la historia, el derecho, por poner algunos ejemplos. Teorías que son ambiciosas y de gran alcance, que surgen en Europa durante este tiempo y tienen un campo amplio de aplicación. O sea, ¿cuáles son sus características? Que tienen un amplio campo de aplicación, tratan las cuestiones sociales más importantes, generalmente tratan estas cuestiones sociales a partir de un elemento que se considera clave o central para poder entender a la sociedad y que siguen siendo además estas perspectivas que se consideran clásicas, influyentes. Estoy siguiendo el trabajo de Ritzer. Y bueno, aquí tenemos algunos de estos autores de cabeza a su lado izquierdo en la parte superior tenemos a Marx, en la parte inferior con un signo de interrogación tenemos a Weber, después en la parte inferior de su lado derecho, así como lo ven con otro signo de interrogación, tenemos a Durkheim que está muy trajeado y al otro que tenemos saliendo del ángulo superior derecho, ¿no? Que tenemos ahí a Spencer, que ya lo vimos también cuando vimos el desarrollo de las nociones de estructura y sociedad. Bien, ¿cuáles son estas perspectivas teórico-metodológicas que nosotros vamos a revisar? Van a ser cuatro. Primero, el positivismo de Augusto Comte, que se le considera el padre de la sociología. Aquí lo tenemos en la imagen. eh, Algunas de las preguntas que van a guiar nuestras revisiones: cuál es la idea de sociedad que tiene el positivismo, cómo propone estudiar el positivismo a la sociedad, qué aporta el positivismo al estudio del ser humano en sociedad, cuál es el elemento clave o central para la explicación de la sociedad que tiene Com y por qué ese elemento. Otra de las perspectivas teórico-metodológicas que vamos a revisar es una perspectiva compuesta por dos enfoques generales.
que es el estructural funcionalismo. Eh, el funcionalismo, principalmente representado por Emil Durkheim, y el estructuralismo, que retoma elementos de la teoría de Durkheim, pero en la obra del norteamericano Tal Cole Parson, que lo tenemos también aquí. Algunas de las preguntas que van a guiar nuestra reflexión sobre el estructural funcionalismo es qué es y cómo está formada una sociedad para el estructural funcionalismo. ¿Cómo es que una sociedad funciona? Es una pregunta central dentro del trabajo estructural funcional. ¿Qué son las instituciones sociales? ¿Qué papel juegan? ¿Qué aporta al conocimiento de la sociedad esta perspectiva teórica? Y bueno, también cuál es el elemento clave o central para el estructural funcionalismo para entender la sociedad. Otra perspectiva teórica que vamos a revisar es la del materialismo histórico dialéctico, y tenemos dos representantes, el principal, que es Karl Marx, y a su colaborador, amigo, que es Federico Engels, alemán. Karl Marx. Algunas de las preguntas que van a guiar nuestra reflexión sobre el materialismo histórico es ¿en qué consiste esto del materialismo histórico? ¿Qué idea tiene sobre la sociedad del materialismo histórico? ¿Qué es la lucha de clases? ¿Por qué es importante para ellos? ¿En qué consiste la dialéctica materialista? ¿Qué son los modos y los medios de producción? ¿Y cuál es el elemento central que propone el materialismo histórico para entender la sociedad? Y la última perspectiva teórica que vamos a revisar es la teoría comprensiva, que tiene como principal exponente al alemán Max Weber. Una perspectiva muy particular. Algunas de las preguntas que van a guiar nuestra reflexión de esta teoría que explica la sociedad es qué es la sociedad para la teoría comprensiva, qué es la acción social, porque es importante para entender la sociedad, qué es un tipo ideal qué es esta construcción que se conoce como tipo ideal, cuáles son los tipos de acción social que propone Weber, cuál es el elemento central que propone la teoría comprensiva para poder explicar la sociedad y cuál es el aporte, qué es lo que aporta al conocimiento de la sociedad la teoría comprensiva. Bueno, pues este es un primer vistazo, un primer acercamiento a lo que vamos a revisar en las próximas semanas. Recuerden que aquí tenemos las referencias bibliográficas, son algunas de las fuentes que consulté para hacer este material y que vamos a estar revisando posteriormente. No olviden que tenemos tres medios de estar en contacto. Tenemos el primero, que es la plataforma de Edmodo. Tenemos el correo institucional. Ya tienen mi correo, ya se los di al inicio del semestre. Y tenemos el Face, en donde me pueden encontrar como Javier Pérez. Y a la hora de clase voy a estar conectado por cualquier duda o comentario que tengan para poder resolver sus actividades. Y bueno, espero que este material te resulte de utilidad. Recuerda que es un material explicativo, informativo, que tiene como principal objetivo que nos vayamos introduciendo a esto de las perspectivas teórico-metodológicas de las ciencias sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.